Hola, les habla el tío Filo, dándoles la más bienvenida a mi canal, donde encontrarás historias que quizás se pierdan en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Si te gusta el contenido, te invito a dejarme tu like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Bienvenido seas, mi amigo. El lindo y hermoso estado de Guerrero, México. Esta vez tenemos una historia que sucedió por allá en la Costa Chica. Cuentan que hace muchos años, mucho tiempo atrás, en aquel tiempo de cuando acechaban a todo ese tipo de personas en todos los lugares, a todos los indígenas, venían cazadores europeos solamente para hacerlos prisioneros y venderlos allá en Europa como esclavos. Así fue como dos embarcaciones que venían desde allá del África se rebelaron en aquella ocasión, quedando varados ahí en las playas, en las costas de Guerrero, al cual le apodan la Costa Chica. Todos ellos son de piel morena, pelos rizados. Poco a poco fueron perdiendo su lenguaje original. Ahora hablan como todo guerrerense. Pero eso sí, jamás de los jamases dejaron aquellas viejas costumbres, aquellas que trajeron consigo aquella vez en aquellos dos galeones. Las costumbres de la hechicería. Así es, mis amigos. Al embarcarse ahí y quedarse ahí, también traían consigo todo tipo de brujerías. Aquellos cazadores no preguntaban a qué religión pertenecías o a qué familia. Simplemente agarraban a aquel que se veía joven, aquel que se veía que tenía fuerzas. Lo hacían su prisionero y se lo traían para acá, para la Europa. Fue así como en esos galeones venían unos cuantos descendientes de brujos, descendientes directos de aquel linaje con el que el propio diablo había hecho su pacto. Fue así como se comenzaron a regar ese tipo de personas por todo el litoral, alejándose un poco de la población para poder así tener libertad de hacer aquellos ritos satánicos, en los cuales siempre terminaban cortándole el cuello a algún animal, bebiendo su sangre y bañándose con ella. Aunque ya pasaron muchos años, siglos, aún esas viejas costumbres se fueron transmitiendo de generación en generación, aunque claro, ocultos siempre disfrazados como un vecino más, como un amigo,
como un familiar. Este fue el caso que le pasó a Juanelo. Vivía ahí en una de tantas casuchillas ahí de Palapa. Todo ese tipo de casas están adaptadas para vivir en las grandes calores que se viven ahí en las costas de Guerrero. No puede faltar en cada una de las casas las típicas hamacas en las cuales se descansa plácidamente, que de alguna manera se las ingenian para lidiar con los mosquitos. Así la mayoría de ellos, el hombre de la casa, siempre duerme afuera, refrescándose. En una de tantas noches que Juanelo dormía muy plácidamente en su hamaca, después de haberse tomado algún par de cervezas, se quedaba dormido ahí. Normalmente se metía antes de la medianoche. Una vez que hubiese refrescado alrededor de las 11 de la noche, se metía así para estar en la seguridad de su hogar. Pero aquella vez las cervezas lo hicieron dormir un poco más de la cuenta. Fue así como daban las 12:30 de la noche. Bajo aquella luz de plata de aquella hermosa luna, aquella luz de plata que opacaba a todas las estrellas, impidiéndole así que se mirara. Parecía como si estuviese a punto de amanecer, pues la luz de aquella luna era hermosa. Podías distinguir a lo lejos la mayoría de las casas, los árboles. Fue así como escuchaba un tipo de graznido, muy, pero muy a lo lejos. ¡Guau! 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 Fue entonces cuando se dio cuenta que era muy noche y que era tiempo de meterse. Nunca había escuchado ese tipo de graznido por ahí, ya que al él haber nacido ahí, al ser nativo de ahí, llevaba muchos años. Sabía que de día podía escuchar muchos tipos de animales, aves, caballos, ganado que tenían las personas por ahí. Pero no era muy típico escuchar ese tipo de graznido después del oscurecer. De vez en cuando, alguna garceta que se cambiaba de alguna laguna a otra pasaba ahí haciendo su clásico graznido. Pero no, ese no era de garceta, ese era de otra cosa más grande, pues al escucharlo nada más te enchinaba la piel. O así como a lo lejos vio como algo venía saltando de árbol en árbol. Una sombra grande, como de un ave. Se podría decir que al abrir sus alas, quizás alcanzaría los 2 metros de envergadura de lado a lado. A ratos volaba y a ratos se quedaba en alguno de los grandes árboles que estaban ahí. Tenía mucho miedo, no sabía qué podría ser. No había animales grandes que volaran. Lo más grande que podían ver por ahí eran sopilotes quizás. Pero eso dejaba muy abajo el tamaño de algún sopilote.
además de que los opilotes no vuelan de noche. Pudo más su curiosidad que su miedo, así que se quedó escondido ahí, en alguna de tantas tablas que tenía ahí estivadas, pues estaba reparando su vieja casa. Se quedó escondido, pensando que quizás era alguna persona que tratara de hacer algún truco para robarle su tanque de gas, ya que no hacía mucho le habían robado uno, y a pesar de que lo tenía encadenado con aquella gruesa cadena, de alguna manera se las ingeniaron y reventaron aquella cadena. Fue así como se escondió, pensando que quizás podría finalmente conocer al ladrón. Se deslizó muy cautelosamente a una pequeña planta de mango, donde guardaba su bule de agua. También tenía ahí su filoso machete, listo para trabajar al siguiente día. Agarró su machete y lo desenvainó, preparándose para el ataque en caso de que fuera necesario. Fue así como logró ver que aquel gran animal, aquel gran pájaro, saltaba ahora a un gran mango que estaba ahí a escasos 20 o 30 metros de su casa. Como él estaba bajo la sombra de aquel pequeño mango, se quedó escondido ahí, pero bajo la luz de aquella hermosa luna de plata podía divisar aquella silueta. Era enorme. Y efectivamente, no se trataba de un sopilote. Era algo más parecido a una especie de guajolote, pero con una cara horrible, casi como de humano. No podía describirlo muy bien, pues entre aquella luz no era tan fácil adivinar las facciones, pero de repente cuando aquella cosa volteaba a mirar de un lado a otro, como buscando algo, es cuando él se daba cuenta de las facciones aquellas. Ya para ese entonces el miedo lo había petrificado, pues sabía que eso no era nada de este mundo. No existen animales de esos, decía él. ¿Qué rayos será eso? Se quedó escondido ahí, perpetrado bajo aquel pequeño árbol. Cuando vio que aquel animal descendía de un solo brinco hasta el camino, fue cuando vio que aquella cosa caminaba en dos patas, caminaba como humano. Se fue acercando sigilosamente hacia la casa del vecino, dándole la espalda. Él no podía hacer mucho, solamente vio como aquella cosa de un solo salto brincaba sobre el tejado de aquella vieja cabaña. Y después de dar algunos cuantos saltos y dar algunos cuantos graznidos y ver cómo meneaba sus alas de una forma como si estuviera haciendo algún tipo de danza, removía con cuidado algún par de tejas y parece ser que metía la cabeza por ahí. Estuvo mirando por alrededor quizás
de algunos 10 o 15 minutos, cuando vio que aquella cosa sacaba la cabeza del tejado, con cuidado acomodaba las tejas, y así como llegó de un solo salto, caía al suelo nuevamente, brincaba al árbol, y así se perdía brincando árbol en árbol. No podía creer lo que estaba viendo. Durante años había escuchado historias acerca de brujas o personas que cambian su cuerpo, de alguna forma mutan, se transforman en animales. Pero esto no podía ser cierto. Quizás pudiera tratarse de alguna broma que alguien le estaba jugando, eso pensaba. O qué sé yo, qué rayos tendrían esas malditas cervezas, pensó. Sacudió la cabeza, enfundó su machete en aquella funda de cuero, pero no se lo despegó. Así se metía nuevamente a su pequeña casa, cerrando la puerta con aquella gruesa tranca de madera, no sin antes cerciorarse que cada una de aquellas pequeñas ventanas tuviera puesta su tranca. Mirando hacia el techo, se daba cuenta que también su casa era de teja y que no estaban a salvo de aquel animal. Si es que lo que había visto había sido real, su familia también estaba en peligro. Después de todo eso, no pudo pegar los ojos durante toda la noche. El sueño se esfumó. Miles de preguntas lo acosaban. ¿Qué rayos era eso? ¿De dónde vino? ¿Y qué rayos estaba haciendo en la casa de mi compadre? Por allá la gente se levanta muy temprano, justo antes de que cantaran los gallos. Se levantó de su cama y se fue a visitar a su compadre, Chendo. Antes de llegar a su puerta y tocarle para que le abriera, escuchó un grito desgarrador. Era de la comadre Juana, que lloraba. Lloraba con aquel sentimiento. Fue así como tocó la puerta y con aquel rostro desencajado, el compadre Chendo. Sí, el compadre Chendo le abría la puerta, triste, con las lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa, compadre Chendo? ¿Por qué esos gritos? ¿Por qué llora la comadre? Ay, compadre Juanelo, qué desgracia. Su ahijado, compadre, su ahijado, compadre, se nos fue. ¿Pero qué está hablando, compadre? ¿Qué le pasó a mi ahijado? No lo sé. Anoche que nos acostamos, mi mujer le dio de cenar y se dormía muy tranquilo. Y esta mañana que mi mujer se levantó para ver cómo estaba, para cambiarle el pañal, para limpiarlo, solo se percató que ya no respiraba. Se nos ha ido su ahijado, compadre. Se nos ha ido.